Me presento, mi nombre es Yasmín Paniagua Carreto y esta charla, entrevista es para el blog conjunto Popsi. Y en esta muy grata ocasión estoy con Fernanda Magallanes, a quien saludo con mucho gusto. Hola. Y, y pues aquí vamos a hablar de este tema que es del blog, como un poco a grandes rasgos, la cultura pop al diván. Que sí le pusimos, aunque no necesariamente aplica, pero bueno. Pues antes que otra cosa, bueno, me gustaría que nos pudieses contar un poco sobre ti. No sé si quieres presentarte como con lo que a ti te parezca más conveniente el día de hoy. Bueno, pues prefiero mejor que me preguntes lo que tú quieras, Yasmín. Yo soy Fernanda y me da muchísimo gusto estar aquí. Mil gracias por invitarme. Y bueno, este, no sé de qué hablar. Eh, Está bien. Ahora veremos en qué nos adentramos. Nos conocemos por referentes de psicoanálisis, pero no necesariamente es lo único que nos ha encontrado. Entonces, pues bueno, eh, hay una serie de preguntas que yo como hice y si nos salimos, pues mejor. Um, a mí me gustaría, pues primero que nos pudieras comentar tal vez como ha sido tu trabajo como psicoanalista. Uh, desde lo escritural o propiamente de los intereses como teóricos en la clínica. ok, pues bueno, para mí el trabajo del psicoanálisis ha sido como en diferentes aspectos. Por un lado, trabajo clínicamente ya desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, me dedico a escribir de psicoanálisis y a dar clases, ¿no? En la Ibero y en el círculo psicoanalítico. Eh, llevo tiempo queriendo mucho al psicoanálisis porque pues como que cuando yo era niña, sueños y me ponía a escribir mis propios sueños y trataba de entender de qué se trataban. Llegaban mis amigas y me contaban en los recreos y fue a partir de ahí que me fui como, ¿no? Y así es como me empezó a gustar el psicoanálisis. Y bueno, muy joven también empecé a ir a análisis, tenía 17 años y para mí fue como todo un evento, ¿no? Me di cuenta que o sea, ha sido mi análisis con diferentes analistas a lo largo del tiempo, por supuesto no al mismo tiempo, ¿no? Pero como que esa experiencia me marcó mucho y me sigue marcando, ¿no? Y, y por eso cuando escucho psicoanálisis, la palabra, ¿no? Como que más me remite a la idea de mi consultorio y lo que hago ahí, ¿no? Que es como algo muy difícil de transmitir. Creo que las personas que se dedican al psicoanálisis conocen esto, ¿no? Como que uno podría describir qué es lo que uno hace, ¿no? Como cómo uno escucha o cómo uno está en cierto lugar, cómo ejerce desde cierto dispositivo, etcétera, ¿no? Pero al final pues es algo, hay algo como de lo inexplicable que atraviesa, que ya creo que es como, pues, forma parte de lo mismo y es muy importante de la teoría porque sostiene de alguna manera el modo que se escucha, pero cuando se escucha se ponen en juego otras cosas que no necesariamente son la teoría, ¿no? Creo que pues siempre he sido muy nerd, entonces me he dedicado a leer mucho de temas de sueños,
temas de género, me interesan mucho, y temas de lo femenino en un inicio, ¿no? Siempre me saltaba mucho esa idea de lo femenino y cómo se transmite en el psicoanálisis. Entonces, en un inicio, cuando empecé a estudiar psicoanálisis, me interesaba respecto a lo femenino y explorar más otros temas que tienen que ver con esa forma de pensar la diferencia sexual y las diferencias en general, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, un poco por ahí van mis intereses, mis proyectos, ujú, ¿no? Han tenido mucho que ver con el cuerpo porque siento que en el trabajo clínico, ¿no? Hay algo que se abre o que sucede en el cuerpo, ¿no? Y que la palabra de uno tiene efectos, gente dice tiene efectos en el cuerpo, ¿no? Y como que quienes nos dedicamos al psicoanálisis también de pronto tenemos como nuestros resguardos del yo o algo así, ¿no? Como estos tics de pronto que aparecen en el cuerpo como, como al final de la sesión. Hay una analizanda que se ríe mucho de eso, ¿no? Tiendo a decir, bueno, al final, ¿no? Como, parece que hay algo de cómo el cuerpo se expresa también dentro de los espacios que a mí me parece muy interesante y que tiene que ver como con esa comunicación inconsciente por un lado, pero también por otro con estos tics de los que uno se va haciendo como para defenderse, ¿no? Como para, como para intentar enmarcar una experiencia que puede llegar a ser muy angustiante, que contiene este, cosas que ni siquiera podemos alcanzar a pensar por más que estemos a la escucha, ¿no? Entonces, bueno, ujú. Sí, un ese poco ese es mi trabajo. es una manera muy, muy resumida porque tienes un trabajo bastante amplio y bueno, quienes te conocemos pues sabemos al respecto y quienes estén por, pues, por conocerte o leerte pues lo podrán ir encontrando, o sea, vaya, hay bastante que leer de esto que nos estás compartiendo. Y me imaginaba cuando decías esto de lo que a veces es difícil de transmitir sobre la práctica en psicoanálisis, me hiciste pensar en que quería preguntarte como cuando empezaste como a recibir pacientes, o sea, no sé, me imaginaba una Fernanda pues más joven, ¿no? No sé como en qué momento habrá sido, pero supongo que esa experiencia que mencionas como angustiante, que puede ser tanto para la o el paciente, a veces también puede serlo para la o el analista, ¿no? Y cuando apenas va uno conociendo esta práctica, pues puede ser que también surjan esas emociones, ¿no? Eh, y pensaba, cuando comenzaste pues a atender, a recibir pacientes, ¿te imaginaste como algo de estos lugares a donde te ha llevado el estudio del psicoanálisis? Tanto, no sé, como íntimos, pero al mismo tiempo también físicos. No, no me los imaginé. Creo que ha sido algo que de alguna manera siempre han estado mis intereses ahí puestos, pero nunca los imaginé como materializados en el trabajo que he hecho. Ahora es un poco extraño porque cuando me preguntaste, bueno, ¿cuál ha sido tu trabajo? Como que hablé de lo que, más o menos lo que hago a diario, ¿no? Pero no de lo que he escrito, Ujú, ¿no?
que creo que es distinto. Y, y no sé, creo que por lo mismo no hay algo en mí como de haber visualizado como estos temas que me han ido interesando, sino que de alguna manera había como semillas que estaban ahí y que en la medida en que han pasado experiencias como transformadoras para mí dentro de la práctica, ¿no? Me he replanteado y me he puesto a pensar otras cosas, ¿no? Y pues no sé, de chavilla lo que me imaginaba simplemente era como que en mi consultorio y según yo viajando mucho y, y yendo a conferencias, ¿no? Eso me imaginaba, ¿no? Y más o menos pues así ha sido. Hay varios temas que me han interesado a lo largo del tiempo. Me interesa el tema del juego como un escenario en los niños, que es de alguna forma el apoyo para que después eh, pueda haber cierta agencia a través de la escritura. Y en ese sentido, como me ha interesado mucho pensar la unión entre psicoanálisis y política y cuál es la importancia de los espacios públicos y pensarlo desde metapsicología freudiana, ¿no? Ese es como uno de mis grandes temas, sueños, y porque de alguna manera como que de niña, cuando yo iba al recreo y venían mis amigas a contarme sus sueños y jugábamos a como que les interpretaba y como que yo era la bruja, pues de alguna manera algo sucedía como en el espacio público de ese patio de juego, ¿no? Entonces creo que de ahí viene eso, como estas inquietudes las he ido elaborando y ahora me interesa mucho pensar eh, cómo se podrían ejercer otras formas de psicoanálisis fuera eh, bueno, a través de diferentes dispositivos o otras formas que no son propiamente el consultorio, ¿no? Cómo uno puede a lo mejor hacer como una especie de práctica artística con intervenciones psicoanalíticas. Entonces, en eso estoy trabajando, ¿no? Porque me interesa de alguna forma la manera en que el psicoanálisis eh, ideó una forma de tener un gesto a nivel de la palabra frente a otro, confiando que el cuerpo de las personas se transforma con las palabras, que el cuerpo está constituido también de imágenes y de representaciones palabra y representaciones cosa, ¿no? Y que como cuando uno habla, eso transforma el cuerpo. Entonces me interesa el cuerpo en el escenario público, cómo el cuerpo puede ser transformado por la escritura, por la palabra. Y entonces últimamente me ha interesado mucho en conjuntar este tema muy grande para mí, que o sea, es como uno de mis temas centrales, con otro de mis temas centrales que tiene que ver con género, ¿no? Y entonces de ahí, bueno, quienes nos están viendo, pues justo a Yasmín la conozco por vía de nuestros intereses por el tema de género, de la escritura, que estuvimos juntas en una serie de talleres, seminarios en el círculo psicoanalítico, ¿no? Alrededor de cuerpo, género, diferencia sexual y escritura. Justo mi interés ha sido como tratar de pensar cómo la escritura es transformadora, cómo el aparato psíquico es un aparato de escritura y cómo escrito o algo está siendo olvidado, necesita reeditarse o, o reescribirse, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ha ido como una parte de mi trabajo y por otro lado también me interesa mucho el tema de la violencia y de la violencia de género y cómo la violencia rompe también como con este aparato de escritura, ¿no? Y
cómo hay ciertos mandatos alrededor de lo que un cuerpo ha de ser que terminan como normativizando ciertos cuerpos, haciéndolos aparecer como normales, pero donde al final justo lo que hay es una ruptura como para hacer una escritura más allá de esos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando empecé a estudiar psicoanálisis, pues era otra historia, porque comencé como metiéndome a grupos de trastornos de personalidad. Entonces, en un inicio, pues me entrené con Otto Kernberg y me interesaba mucho este tema de trastornos graves de personalidad, pues que es otra forma de psicoanálisis que no es la que me interesa ahora y que era más una conjunción entre psicología del yo y relaciones objetales, ¿no? Pero pues de alguna manera tenía un corte muy psiquiátrico y me interesaba mucho, pero en realidad nunca trabajé así porque había algo de eso que siempre me generaba como cierta sensación de juicio y me siento contenta de haber resistido. Entiendo que para muchas personas esa forma de tratamientos les ha funcionado como pacientes y que es importante que existan, ¿no? Sin embargo, nunca me acabaron de convencer. Y, y bueno, seguí muy interesada en el tema de los sueños y de la fantasía y del arte y de la escritura, ¿no? Entonces, el tema de la imaginación ha sido algo recurrente y el tema de cómo es que simbolizamos y cómo, eh, de cierta forma, el psicoanálisis tiene un poco confundido el tema de simbolización con el tema de lazo eh, con los otros y de cultura y de cómo esa cultura se construye por vía de la familia, a veces para algunos psicoanálisis, para otros no necesariamente, ¿no? Entonces, eso ha sido algo en lo que he trabajado. Me interesa mucho el tema de los feminismos, justo por esto, como por tratar de desmontar esas nociones rígidas de cómo es que un cuerpo se simboliza y cómo se piensa hombre o mujer, ¿no? Cuando ya puede ser a lo mejor términos que están quedando obsoletos, como para despatriarcalizar la teoría, y pienso que eso puede tener un efecto en la escucha, porque de alguna manera cuando trabajamos con teoría estamos trabajando con nuestra propia escritura, ¿no? Y en ese sentido se rompen como puertas del cuerpo que nos ayudan a abrirnos de diferentes maneras frente a quien está ahí. Fíjate que precisamente ahora que vas trazando o desarrollando este interés que no ha sido eh, lineal, es decir, ha tenido que encontrarse en otros espacios, escenarios, con otras personas para, o sea, conocer no solamente como si hubiera un psicoanálisis puro, ¿no? Sino que también hay distintos psicoanálisis, ¿no? Es decir, eh, partimos de ideas a veces sí muy elementales, pero ya hay dentro de este campo empieza a encontrar pues, diferencias, ¿no? Sí, en la práctica, en la escritura, en la forma de escuchar, que, bueno, que todos estos psicoanálisis hacen esta gran idea, ¿no? Por decirlo de una forma. Y también quería recordar que yo te conocí porque, pues la verdad fue un poco, pues voy a decir como azaroso, si es que eso existe. De alguna manera, hace no mucho tiempo, o no sé, hace como 5 o 6 años, yo empecé a cuestionarme mis lecturas, ¿no? Mi formación, no solamente del psicoanálisis, sino como persona o a quien le interesan las expresiones creativas de la humanidad. Y de pronto empecé a reconocer
que no había leído a muchas escritoras, no solamente locales, nacionales, sino más allá de ciertos géneros, inclusive de mi propia pues, profesión, ¿no? Que pues empezó siendo desde la psicología, pero pues también eso derivó en el ámbito psicoanalítico y eso a mí me impactó mucho porque no lo había reconocido, o sea, no había caído en cuenta de eso y de manera personal me pareció importante hacer una reflexión y no solo reflexión, sino ponerme a, pues, a buscar, a leer más concienzudamente y buscando al respecto en la historia, pensé, bueno, ¿a quiénes conozco ¿no? En este tiempo, ¿no? En el presente y que estén trabajando actualmente? Y pues hice una muy sencilla búsqueda en Internet, Facebook, Twitter, y de pronto encontré, pues creo que tu cuenta de Twitter, y a cada una de las psicoanalistas que encontraba, pues buscaba pues su formación, estudios, demás, y de repente empecé a ver y dije, bueno, pues, bueno, Fernanda Magallanes pensaba, oye, que está interesante, ¿no? Si vive aquí en México y yo, ¿por qué no la había conocido, no? Como de repente somos pocas o pocos, ¿no? No sé si esa percepción sea como tan realista, pero dije, bueno, voy a buscar más y de pronto eh, pude tener acceso a lecturas, por ejemplo, este libro que tengo aquí, que participas tú, que es Porque las violencias, es ahí hay un texto donde tú, ahí compartes algunas ideas y, y a mí me pareció como muy importante, no solamente como en tu trabajo, ¿no? Sino que me hizo repensar que esas preguntas que yo tengo o tenía eran parte de otros espacios, ¿no? Otras personas que también se estaban cuestionando esto y estaban trabajando muy fuertemente. Entonces, como que amplié esta búsqueda y al menos ya no me sentí como tan como en solitario, como si eso realmente fuese así, ¿no? Solamente hay que tal vez buscar un poco más. Y de pronto también me acordaba de este podcast donde compartías esto, ¿no? De una anécdota cuando estabas en la primaria, creo, y había creo que una kermés o algo así donde creo que tus amigas te preguntaban esto, ¿no? Si te leían les leías los sueños o algo así. Y me pareció como muy lindo porque desde la historia de cada quien va sucediendo diferentes momentos o situaciones que marcan lo que a cada quien le va interesando, ¿no? Eh, y pensaba también que esto de los sueños es un tema que genera el psicoanálisis, pero que a veces dentro de la creación incluso puede ser un espacio para incluso como para investigar, ¿no? Como darse o permitirse como imaginar otras cosas, ¿no? No es que a veces sea que se pueda manipular esto, ¿no? Pero como darse un momento de escucha de estas expresiones tan íntimas y que no solamente quedaran como bueno, solo fue un sueño, sino bueno, no sé, darle otro giro, ¿no? Como en esos temas de lo creativo, de la elaboración, de de resignificar momentos. Eso o sea, a mí me ha hecho pensar esto que he ido escuchando y además compartido con lo que has trabajado en estos también seminarios que bien mencionabas, han sido tres consecutivos, ¿no? Y ha sido un trabajo con otras y otros muy interesante. Y pensaba también en que eh, no sé si tendrás como algunas, no sé, referencias de, psicoanalistas mujeres que hayan eh, como
no sé, impactado en tu, no sé si decir en tu trabajo, en tu clínica o en tu vida, o sea, puede ser desde todas, pero no necesariamente psicoanalistas, sino, no sé, filósofas o antropólogas, feministas, porque bien decías, hay este replanteamiento de pensar eh, los feminismos también eh, en esta mirada sobre o cerca del psicoanálisis, ¿no? Entonces, hay mucho que no solamente desde el psicoanálisis se puede reflexionar, pero ¿quiénes han sido tal vez tus acompañantes en ese sentido? Ay, hay muchísimas y creo que leo más mujeres actualmente que hombres, la verdad. No sé por qué me parece más interesante. Pero bueno, la principal para mí como figura del psicoanálisis mujer es Griselda Sánchez Sago, que, que la admiro muchísimo. Me parece una mujer inteligentísima y como con una gran sabiduría en su forma de trabajo y su formalidad y su ética, ¿no? Entonces, bueno, ella, además de que ha escrito cosas increíbles, y por cierto, la primera vez que yo leí algo alrededor de brujas y psicoanálisis fue gracias a Grisela, que ella escribió un texto acerca de eso, ¿no? Pues está Elena Bravo, está Margot Mercado, que además es muy amiga mía y muy querida. Ella ha trabajado sobre la transferencia y es súper interesante. Está Mariana Hernández, que es esta psicoanalista lacaniana mexicana, que a mí me parece brillantísima y que también la estimo muchísimo. Eh, Justo ahorita estoy leyendo este, su tesis del doctorado súper premiada y que es muy interesante ya, ¿no? Gaby Mustri, Vanessa Sinclair, que tiene este podcast increíble de psicoanalistas, ¿no? Y con ella trabajo en un grupo que se llama The Colonial Psychoanalysis, y ahí trabajamos temas de psicoanálisis y de colonialidad, junto con otros colegas de otros lugares. Está Jameson Webster también, que trabajó la histeria en un libro increíble que les recomiendo. Está Leticia Glosser Fiorini, que soy su súper fan, ¿no? Esta psicoanalista argentina maravillosa que lleva muchísimo tiempo trabajando el tema de género y como que me sorprende que veo cómo dentro de las personas dentro de la IPA la conocen, ¿no? Pero fuera de la IPA parece que en México, por lo menos, es como que no han leído su trabajo, ¿no? Y eso desafortunadamente creo que también pasa con muchas mujeres, ¿no? Hay muchísimo trabajo y hay un borramiento terrible, por ejemplo, como con Sabina Spielrein, ¿no? O sea, apenas empiezan a traducir sus textos desde hace, ¿qué? Desde los finales de los ochentas, ¿no? Esto también, Analia Wald, que es argentina, Jessica Benjamin, Joyce McDougall, Melanie Klein, ¿no? Lu Andrea Salomé, Von Hugh Helmut, Helen Dodge, Colette Soler, Sofía Batko, que también lo hizo recientemente unos seminarios increíbles acerca de psicoanálisis y lo femenino y el goce místico, y bueno, me parece brillante. Y Julia Cristeva, Luce Irigaray, bueno, ¿no? Muchísimas mujeres psicoanalistas trabajando, ¿no? Y lo que me parece muy interesante es que, bueno, hay mujeres psicoanalistas que han publicado, pero también creo que, creo que mucho como por el tema del techo de cristal y como de estos códigos que se han jugado durante mucho tiempo, así como en la literatura, no sé, que ponen que está tomada, puso Carla Faisler el otro día un tweet que me encantó, ¿no? Que se acuerda cómo la literatura ha estado tomada por esos señoros de sombrerito y pipa, algo así, mucho tiempo, pues ha estado bastante tomado. Y dice, no, no, pero Melanie Klein, bueno,
o sea, una, ¿no? No dejan de decirle la señora Klein y ponerla así como una bárbara, ¿no? O hablar de Ana Freud, así como la princesita Freud, cosas así como bastante denigrantes, ¿no? Entonces me parece muy lindo que cada vez más estamos habiendo mujeres que nos juntamos entre nosotras y que nos leemos entre nosotras, ¿no? Que creo que es muy importante, conocidas psicoanalistas que no son tan reconocidas como tendrían que serlo, pero también está el trabajo de nosotras, ¿no? Que nos vamos conociendo, nos vamos leyendo y que es súper interesante poder hacer nuestros círculos y apoyarnos, ¿no? Porque también, o sea, no deja de haber estos espacios de hombres psicoanalistas que escriben y que tienen como sus espacios para que una escriba y que a veces este, ocurren historias feas, ¿no? Ujú. El estilo, pero suceden. Y de filósofa admiro y pues ella ha coordinado varios desde los libros en los que es, bueno, Perdón, muy coordinado, ¿no? ¿puedes repetir el nombre? Es que se cortó. Sí, Rosaura Martínez Ruiz Ah, bien, bien. es increíble, ¿no? Y ella tiene un libro, tiene muchos libros, pero tiene un libro reciente que se llama Eros, que es justo eh, una apuesta de vida frente a lo político, ¿no? Y cómo la metapsicología nos puede ayudar para pensar en un batallón de duelistas, así dice ella, ¿no? Como de poder hablar, que es lo más importante dentro del psicoanálisis, del poder hablar libremente y que haya un gesto en retorno, ¿no? O poder cómo poder salir a las calles de alguna manera es como una expresión de lo que sucede adentro, ¿no? Ella leyendo a Butler, leyendo a Freud, súper, pues hay todo el trabajo de muchas mujeres, sino que también tratar de acercarme a ellas con cómo le han hecho, ¿no? Por ejemplo, está Estefanía Acevedo, una mujer que se dedica muchísimo a la filosofía, al psicoanálisis, bueno, ella es filósofa, y escribió un texto hermoso de la amistad, ¿no? Entonces, cuando lo leía, bueno, yo lloraba porque decía, es que esa es Estefanía, ¿no? Independientemente de estos autores que está leyendo y está discutiendo con muchísima especificidad y con muchísima seriedad, uno puede leer dentro de los textos, ¿no? Cómo hay algo de la persona en juego todo el tiempo, ¿no? Y por ejemplo, Estefanía para mí es justo la figura de alguien que me enseña cómo pensar y cómo discutir y cómo tomarme el trabajo de pensar y de soñar y de imaginar y de escuchar como un trabajo que se construye de manera horizontal, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como hay estas autoras que se me hacen maravillosas justo por eso, ¿no? Y bueno, pues fuera de eso también antropólogas como Marcela Lagarde, como Rita Segato, no sé quién me escucha ahorita decir qué onda con tus feminismos por todos lados, porque entre Pero estos claro, los nombres que he mencionado son feminismos que a veces van en distintas direcciones, ¿no? Pero que de alguna manera para mí han servido como modelos importantes, ¿no? O sea, Wittig, Butler, Preciado, Valerie Solana, Sulamit Firestone, este, ¿no? Carla Faesler, ¿no? Que ya la mencioné, soy su super fan, ¿no? Me encanta ahí meterme a Twitter a ver qué escribe. Bertalicia Navarro, que también mm, es psicoanalista, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que hay muchas mujeres como muy interesantes que empiezan a tomar
su voz y empiezan a hablar desde esa experiencia, ¿no? Camila Sosa, Robin Myers, Sí, güey, no sé. el recorrido, una vez que empieza uno como a poner un nombre, inmediatamente salen otros, pero sobre todo porque o sea, existen un montón pues, mujeres que nos anteceden, no solamente por decir que ahora es una situación que puede estar pareciendo como muy prolífica, sino que no solamente en este momento, sino que incluso antes, pero por diferentes razones culturales y sociales, no habían sido nombradas lo suficiente en más lugares quizás, ¿no? Aunque me ha parecido que, por ejemplo, la cuestión de las redes sociales puede haber sido una posibilidad, pero no solamente como que las redes sociales, ¿no? Que de todas maneras sí, porque si no yo creo que ni siquiera estaríamos aquí, ¿no? O hubiera tardado más tiempo, no lo sé. Pero los medios por los que nos comunicamos, ¿no? Porque, bueno, el blog del que es motivo esta charla tiene que ver con, sí, con cultura pop y de alguna manera ha permeado en lo que hemos platicado, porque ¿cómo no pensar en que el psicoanálisis ha llegado a veces de formas muy, no sé, creativas, de distintas formas, no solamente como esta idea del término de salud mental o hospitalaria, psiquiátrica, sino también la poesía, ¿no? Surrealista, o las pinturas surrealistas, o, bueno, poemas, escritura, incluso las ay, se me fue la palabra, escultoras, bueno, aspectos más como de performance, o incluso en la televisión, ¿no? Que se caricaturiza a Freud desde que él existió, ¿no? No sé, desde alguna pintura que le hicieron o que salió en, no sé, en alguna revista o en alguna serie y alguien resulta que tiene algún problema y surge que casualmente fue al psicoanalista, ¿no? O alguien le dice, pues, no sé, tu problema tendría que ayudarte el doctor Freud, ¿no? La propia cultura eh, el psicoanálisis ha permeado en la cultura, ¿no? Y la cultura se ha permitido, ¿no? Como recibir también incluso al psicoanálisis y, y cómo no tomar el tema de los sueños también como parte de una lectura social, ¿no? Que ha venido eh, haciendo eco de diferentes formas, ¿no? Y que a veces, pues es muy recurrente decir que si alguien está soñando, pues debería ir al psicoanalista. O sea, bueno, me ha tocado escuchar eso. Y, y a veces, pues bueno, no es exclusivo, pero pues tiene que ver, ¿no? Con estos términos de cómo lo popular también tiene que ver con estas prácticas, ¿no? Y, y pensar en cómo las mujeres sus pensamientos, su trabajo, empieza a pues, hacerse lugar definitivamente, también tiene que ver con un tema de exigencia del momento histórico, ¿no? Como el trabajo de cada una habla por sí mismo, pero al mismo tiempo están estos espacios, ¿no? Como eh, que, que no solamente nos buscamos como apoyar, como simplemente como en un imaginario de yo te apoyo y no importa qué, sino que en sí nos interesa lo que está trabajando la otra. Ujú. Una oportunidad de diálogo, ¿no? Como nutrirnos en ideas y bueno, eso
lo he escuchado, lo pienso y los círculos de lectura son algo que quizás pueda sonar como un eterno aprendizaje, pero al mismo tiempo es para como hacernos compañía, ¿no? Eso pensaba un poco. Y quería preguntarte, ya nos estabas contando a quién estás leyendo y bueno, como para involucrar estas otras formas creativas, eh, no sé si tengas alguna como no sé, si se te ocurre alguna película que te guste mucho o alguna serie o algo, alguna canción que estés escuchando o alguna exposición a la última que haya sido antes de, del COVID, por ejemplo. Sí, pues un, una serie que, bueno, más bien una película que vi recientemente es esta de La diosa del asfalto, ¿no? Que me pareció increíble. Pero bueno, no sé qué opinen ustedes. He escuchado por ahí algunas críticas que a mí me parecen un poco exageradas. Yo no sé nada de cine ni nada por el estilo, pero a mí me encantó la película, es lo que puedo decir, ¿no? Y es acerca de estas castradoras de Santa Fe. No sé si Sí, sí, ya la sí. vieron, ¿no? No sé, ¿tú tienes alguna película favorita, Jasmine? Pues está complicado. Este, sí, y creo que es como muy de esa época, como cuando iba a empezar en la facultad y tenía estos otros imaginarios incluso de las relaciones amorosas. Por ejemplo, me encanta muchísimo la versión esta de Romeo y Julieta, donde sale, bueno, Leonardo DiCaprio. Ujú. No sé si la has visto, pero bueno, Sí. o sea, sí, claro, leí el de Romeo y Julieta, el libro, ¿no? Pero verlo en pantalla, esa versión fue en ese momento como impactante, ¿no? Y ahora, pues podría decirte que me gustó mucho esta película bueno, sobre la vida de Van Gogh. Me gusta mucho, o sea, su vida. O sea, en sí, Sí. tal vez tampoco sé como mucho de pintura, o sea, soy una totalmente espectadora como sin mucha pues referencia de teoría, pero en sí, o sea, su vida, porque yo he leído sus diarios, bueno, sus cartas, que son como diarios, la cantidad de cartas que le escribió a la cantidad de gente, pero en particular a su hermano, y bueno, es increíble y bueno, verlo de alguna manera como ya en una pantalla organizado y con colores y música, o sea, me agradó, o sea, me ha parecido muy, muy lindo. Y yo creo que sería esas y es que recién vi ya me acordé la de Amélie, Ujú. que hace poco cumplió, bueno, este año cumplió 20 años de haber salido y ya no me acordaba de esta película por lo que sea. Y, y alguien la compartió, yo la vi, o sea, fue como cuando te explota un recuerdo. Y como esta película de Ratatouille, cuando está probando un platillo y regresa a su infancia feliz y cuando estaba viviendo en su casa y esto, así fue esta película de Amélie, el soundtrack me encanta. Entonces, bueno, esas serían como, soy muy, muy anticuada, creo, no tengo, No, qué bonito. Y esta de Romeo y Julieta también tiene un super soundtrack, ¿no? Yo me acuerdo. Sí. sí. Entonces, pues, o sea, son esas y si siempre deja uno fuera otras y después nos vamos a acordar y decir, claro, ¿por qué no se me ocurrió? Pero siempre pasa. Sí. Em, Oye, y ya como para ir cerrando, no sé si tengas en puerta algún trabajo o seminario o, no sé, actividad en la que te encuentres como trabajando actualmente, que te gustaría compartirnos. Sí, claro. Y bueno, antes se me ocurrió una película que también les recomiendo muchísimo si no la han visto, que es Ginger y Rosa.
Es una gran película. Y bueno, próximamente voy a hablar justo de las brujas. Voy a regresar a mi vida de primaria y secundaria a hablar de este tema de las brujas en el Colegio de Saberes el 26 de septiembre. Les invito. Entonces, Sí. bueno, el evento más próximo. De hecho, esto que compartes, ¿cómo lo podríamos encontrar? ¿Cómo podemos encontrarte, no sé, si quieres que te encontremos en alguna plataforma? Pueden meterse al Colegio de Saberes y ahí van a encontrar el link al evento. O en Twitter, en fer-magallanes-. Y, Oye, de hecho me estaba acordando ahorita otras películas. y sí, eso, y Perdón. ¿cuál, cuál Este, es? no sé si tú viste estas de, bueno, está la de las brujas de Eastwick, donde salía, creo que, no sé si Cher, es que estoy tratando de recordar. Sí, sale Cher y sale incluso Jack Nicholson. Yo la vi un poco, pero bueno, el internet no me dejó ver completamente, ya sabemos por qué. Pero esa forma em, como de dibujar a las brujas y estas otras películas que son como de brujas juveniles, como, ¿cómo se llama esta de? Que hicieron recientemente otra versión que, ay, se me fue. ¿Sabrina? Bueno, Sabrina es como el clásico de los 90 y después Netflix hizo la serie y bueno, creo que están bien, pero cada una ya como Es otra. versión y yo tuve ahí conflictos como para empezar a ver la serie de Netflix porque me aferraba a esta idea antigua de, no, yo no quiero ver otra cosa que no sea la original. Ya, cambié de parecer y valió la pena. Pero, no, Jóvenes Brujas, Ok. 36, que yo la vi hace como 3 años. Y dije, bueno, ¿dónde estuve metida todo este tiempo que no la vi? Y creo que hace poco hicieron otra versión, pero bueno, no sé, cada quien tiene diferentes momentos para sentir que, no sé, estos aspectos creativos nos representan o nos dicen algo. Y bueno, en ese sentido, pues es muy subjetivo, ¿no? Solamente Ujú. diferentes perspectivas y pues cada quien decidirá cuál se queda en su memoria si es que puede decidirlo, ¿no? Sí. Eso es muy interesante esto todas las series y películas, ¿no? No sé. No sé si las psicoanalistas sean una especie de brujas también. Es que bueno, a veces si nos ponemos a pensar, o sea, han colocado la figura de mujer como, o de las mujeres como en ese lugar y puede ser, no es exclusivo, pero pues está interesante, ¿no? Hacer un recorrido de cómo ha impactado eso, ¿no? O cómo nos puede hacer incluso vernos a nosotras mismas, ¿no? Ya, ya nos pondremos a escuchar lo que tienes para compartirnos más en septiembre, ¿no? Justo como una alquimista, o qué sería, como, ¿no? Sí, O era como un alquimista, no sé. Pero es muy interesante eso. Como, yo creo que cerraríamos como con ese tema para que quienes nos vean se queden con estas preguntas para pues seguir pues atentas y atentos a tu trabajo. Entonces, pues muchas gracias, Fernanda. Por hoy nos despedimos. Muchas gracias y
Hasta pronto y que estés muy bien. Gracias, bye.